La licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación presenta visualización de datos. El INI está orientado al análisis de datos, buscando relaciones, causas y tendencias para dar una propuesta innovadora. Hace uso de tecnologías de medición, tal como un ingeniero, y tiene la sensibilidad a los negocios del administrador. Puede desarrollarse en análisis de mercado, revisión del entorno empresarial, diagnóstico de pérdidas, métricas y parámetros de rendimiento, modelos predictivos y desarrollo de productos y servicios. El procedimiento general es tomar una visión integral de los datos, optimización de los mismos para finalmente hacer un análisis y con ello tomar una decisión. Les presentamos a Rodrigo Márquez, de Comunicación Numérica, actual socio fundador, generador de contenido e instructor en comunicación numérica para la toma de decisiones efectiva. Anteriormente responsable del Departamento de Inteligencia para recomendaciones estratégicas, pronósticos y planificación, con clientes como Estafeta, Cementos Cruz Azul, Canon, FEMSA, Banco Azteca, entre otros. Quien tenga acceso a esto, antes pudo haber hecho muchas cosas previas a lo que fue todo esto de la pandemia. ¿Y quién te va a dar esta información? Van a ser las personas que trabajan en la empresa, las que tienen que proporcionarte este tipo de insights para que uno pueda tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de las corporaciones a la hora de trabajar con datos. Entonces, hay que entender cómo nos llega la información analítica a nuestras manos. Nosotros somos los consumidores de información. En esta información, algunos de ustedes serán consumidores y generadores. Pero somos la audiencia de estas informaciones y tenemos que tomar decisiones a partir de ella. Esta información nos la entregan, ya sea que es una presentación donde me convocan y me dan una información relevante, o bien me comparten diariamente o semanalmente un reporte, un dashboard donde está concentrada esta información. Es información que fue construida visualmente principalmente, todo a través de imágenes, que información que debería ser adecuadamente sustentada con un trabajo de exploración. Y todo eso bajo algo que permita una buena base de datos construida para que se saque lo mejor de esa información. Variables, yo tendré de dos jugadores de variables. Tengo variables categóricas, que son textos, y variables numéricas dentro de lo que encuentre en mi sistema. Textos como son el nombre del producto, el nombre del canal de venta, el nombre del estado, el nombre del nivel de precio que le puse, el nombre de la segmentación, código que usé, el tiempo. O variables numéricas, que son costos, entregas, ingresos, inventarios, pagos vencidos, otras cosas, que son números. Y lo que la mayor parte de las personas hace es empezar a cruzar todo esto. Quiero ver una variable numérica como las entregas, y la quiero ver entregas por producto, entregas por canal, entregas por estado, por tipo de precio, tipo de cliente, por el tiempo. O bien cruzo del otro lado. Una variable categórica, por ejemplo, es en Querétaro, cuántos fueron sus costos y gastos de Querétaro, entregas de Querétaro, ingresos, inventarios, cobros adicionales y pagos vencidos de Querétaro. Y ahí me quedo. Algunos de ellos evolucionan y empiezan a hacer cosas más complejas, como ver distribución entre estas variables categóricas, distribución en el espacio, distribución dentro de una variable, cambio, o relación entre variables categóricas, relación entre variables numéricas, o comparación cuando es un análisis multivariable. El mensaje es, a la hora de explorar información, la mayor parte queda en un análisis insuficiente de cómo entrarle a los números. Y aquí voy a ponerles algunos ejemplos de cómo uno puede extraer más información sabiendo trabajar mejor sus variables. Generalmente en un negocio salen preguntas simples y sencillas. Y aquí tengo una. ¿Cuánto vende el vendedor promedio? ¿No? La mayor parte de los analistas lo que responde a esta pregunta es, pues, saco todas las ventas, en este caso vendo cajas, la divido entre todos mis vendedores y yo saco que son 700 cajas por mes. Bueno, aquí lo que tú contestaste es cuánto es el promedio de ventas por vendedor, pero en ningún momento me comentaste cuánto vende el vendedor promedio. Y aquí viene aparte, si yo me quedo en promedios, lo que pasa es que no veo todo lo que está pasando dentro de una variable. Si yo empiezo a analizar, por ejemplo, distribuciones,
estoy visualizando los datos. Aquí puedo hacer otro tipo de análisis con mis variables. Tengo 3 variables, pero quiero analizar a medida que cambia la publicidad, qué tanto cambia la facturación. Entonces voy a hacer un análisis de dispersión. Quiero saber relación entre 2 variables. Y aquí debería ver que a medida que yo incremento los gastos en publicidad en el eje X, debería incrementar mi facturación en el eje Y. Y voy a graficar cada mes cuánto fue de publicidad y entonces cuánto le tocó de facturación, y me da esta información. Y veo que esta relación no es una línea recta. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo divido estos puntos y yo tengo 3 regiones y divido en cada región, pues tengo mucho más claridad de qué me dicen los datos. Entonces, a final de cuentas, yo tengo que la región sur y la región norte cumplen la premisa de que si yo meto más dinero en publicidad, obtengo más dinero en facturación. Y la región, porque no entendí. Entonces, hay mucho trabajo atrás de este análisis que estás viendo, pero a final de cuentas si no fue claro, si no le capté rápido, pues a final de cuentas fue mucho tiempo perdido. Y a lo mejor una decisión importante que no se tomó porque a final de cuentas nadie entendió. Entonces, todo el mundo tiene su Excel y su PowerPoint y está haciendo gráficas y tablas por todos lados, pero no hay una base clara de cuáles son las reglas, de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y sobre todo es si esta información es relevante o no. ¿Qué realmente me quieres decir con todo esto? No es fácil de ver. Entonces, para salir de ese embrollo de cómo presentar información para comunicar, no para analizar, para comunicar, un punto importante es que se haga una selección de la gráfica correcta. Y por eso es importante, más que uno se aprenda el catálogo de gráficas, es que uno entienda el propósito que hace cada gráfica. Cuando yo hablo de propósitos, es mucho más simple que de gráficas. Cuando busco propósitos es, bueno, ¿qué quiero hacer con mis datos? Quiero comparar datos. No, lo que quiero es que veas el todo en sus partes más pequeñas, fraccionarlo. No, lo que me interesa es que veas cómo cambian los datos en el tiempo. No, lo que me interesa es que tú veas si hay relación entre 2 series de datos. Entonces, estos 4 propósitos son los que me van a orientar mucho a seleccionar la gráfica correcta. Visto de una forma diferente, ¿qué gráfico me va a servir mejor? Bueno, ¿qué quieres hacer con tus datos? ¿Cuál es el propósito? Si tu propósito es comparar información y tus datos son estáticos que no varían en el tiempo, barras, columnas, radares son eficientes. No son los únicos, pero son bastante eficientes. Si al contrario, si mis datos varían en el tiempo, entonces haz un cambio a columnas, líneas diarias, van a ser mucho más eficientes que los otros que son para datos estáticos. Si lo que yo quiero es sacar correlaciones entre mis datos, si son 2 variables, un gráfico de dispersión es bastante bueno. Si son 3 variables, uno de burbuja, donde el tamaño del punto es la tercera variable. O bien, si yo quiero fraccionar, que tú veas el todo, cómo se divide en sus pequeños componentes, fraccionarlo. Si esos datos son estáticos, círculos y anillos son eficientes, pero si al contrario varían en el tiempo, entonces haz un cambio a columnas apiladas y áreas apiladas, van a ser mucho más eficientes. Entonces, si yo quiero comunicar de forma correcta, tengo que apoyarme en gráficos que me ayudan con el mensaje que yo quiero dar. Otra parte importante para comunicación visual es el uso del color. Si yo tengo este tipo de gráfica, es una gráfica agradable a la vista, es bonita, pero a mí no me interesa hacerlo bonito, me interesa que sea claro. Si yo mando esta gráfica y le quito todos los colores, poniendo todo en gris, se vuelve una gráfica parca sin sentido. Pero es aquí donde yo puedo trabajar, porque puedo llamar tu atención al menor valor, llamar tu atención al mayor valor, o llamar tu atención hacia un patrón. Entonces, este tipo de elementos visuales pues, están sobrecargados de información y de demasiados colores. En la primera barra me están mostrando de que el sector industrial se divide en 4 y me llama la atención a la construcción. En la segunda barra la construcción se subdivide en varios subsectores y el más importante es la edificación. En la tercera barra me dicen que la edificación se vuelve a dividir y de ahí nos interesan 3 y esos 3 es mi mercado potencial. Bueno, la información es correcta, pero a fin de cuentas es pónmelo simple, házmelo fácil de ver. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo fácil de ver? Solo quita los colores. Quitando los colores me permite a mí guiar más tu vista de qué está pasando, quitar todos los elementos que nomás contaminan y te dejo con mucha claridad qué está pasando. Entonces, que el color a la hora de comunicar datos
sea para comunicar, no es para categorías, pero para que sea eficiente, úsalo poco. Y finalmente, algo que buscamos para comunicar eficientemente es que no haya saturación de elementos. Entonces, si te entregan este gráfico, la persona que te lo entregó, bueno, no lo vas a entender, está raro. Va a tomarte tiempo de entender qué está pasando aquí. Pero la persona que te lo hizo tenía varios objetivos, buenos objetivos legítimos. Quería comunicarte que aquí hay dos grupos, los azules y los amarillos. Que veas el cambio en el tiempo, la variación mensual, y que la compares un año contra otro. Que veas el acumulado y la compares contra el año anterior, y veas el acumulado y lo compares contra el presupuesto. Y que te fijes mucho en el cambio, a tal grado que te puso unas flechas verdes y unos recuadros en porcentaje para que veas el cambio. Entonces, los propósitos son legítimos. Lo que no está capacitada esa persona es en la selección adecuada de gráficos y en un adecuado uso del color y limpiar esta información. Yo este slide te lo puedo entregar de esta forma, con un mensaje muy claro de qué se trata, con gráficos adecuados cuando quiero hacer comparativas y otro tipo de gráficos cuando yo quiero ver cambio en el tiempo. Y en lugar de ponerte una sola gráfica, te puse 5, pero aún así es más claro. Entonces, si yo tengo el término de storytelling, que es involucra historias cuando presentes, pero aquí estoy hablando de datos. ¿En qué le benefician los datos tener historias? Es importante porque cuando te presento algo, quiero que lo recuerdes. Y efectivamente, cuando acabo una presentación, la mayor parte de las personas, 63%, recuerda una historia, pero solo un 5% recuerda estadísticas. Cuando estemos 3 años adelante, la gente va a recordar el 2020 como un pésimo año. Nadie va a recordar si fue 12.6% malo, solo va a recordar que fue un pésimo año. Va a recordar la parte de las historias. Porque a fin de cuentas, lo que recuerda a una persona es la parte emocional. Y si yo tengo textos, tablas y gráficas, solo estoy hablando a una parte del cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, donde ve la parte de ciencia, las matemáticas, pero no le estoy hablando a esa parte derecho, que es la parte emocional, el arte, la música. Y si quiero que una persona tenga comprensión total de lo que le presento, tengo que hablarle al cerebro en completo. Y algo muy importante de involucrar historias es porque me interesa hacer las historias personales. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo no le muestro algo de interés a la persona que le estoy presentando, no me va a pelar. Entonces, historias con datos es data storytelling. Y ustedes van a encontrar mucho esta frase, sobre todo en la parte analítica de cómo contar historias con datos, es data storytelling. Porque esto es un enfoque que requiere estructura. Tú tienes información en datos, ahí hay muchas tablas, tienes construidas, tienes algo que contar, algo pasó en este mes que quiero que ustedes sepan, y tengo estos visuales con imágenes y gráficas bien construidos y tengo que empacar estos tres para que ustedes se lleven una historia. Les voy a poner un ejemplo bien sencillito, bien papita, de cómo puedes tú contar una historia con tu información. Imagínense esta empresa que pues llega el community manager a presentar los resultados y es una empresa que le interesa mucho sus seguidores de Facebook. Es importante para la empresa esta actividad. Y aquí están cómo en el tiempo nos ha ido con los seguidores de Facebook. Pues es buen resultado, ¿no? Está la tendencia en alta, vamos muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tengo ninguna. Perfecto, gracias por todo. Y si yo soy responsable de esta área, yo no le estoy contando a nadie que esto no se hizo solo. Requirió esfuerzos y requirió proyectos para que este resultado llegara a ver cómo lo estás viendo. Entonces, es mi responsabilidad contar esa historia. Yo puedo llegar a la presentación mejor con una lámina en blanco. Y relato mi historia, que sería la siguiente. Como ustedes saben, iniciamos nuestra página de Facebook en septiembre de 2015. Este mes, por reconocimiento de la empresa, llegamos a 500 seguidores. Para cierre de año, esto duplicó a 1000 seguidores. Nos entusiasmó mucho lo que estaba pasando en Facebook y entonces metimos gente del equipo a meterse más a lo que estaba pasando en Facebook. Y simplemente en el primer trimestre del siguiente año llegamos a 4000 seguidores. Sin embargo, había tantos comentarios en Facebook de lo mal que estaba la página web que sacamos gente del equipo de Facebook para involucrarlos en arreglar la página web. Y ahí tuvimos un crecimiento orgánico y llegamos a 4000 seguidores.
Sin embargo, cuando estuvo lista la página web con más conexiones a otras redes sociales, esto creció exponencialmente a 10,000 seguidores y creemos que vamos a cerrar el año con cerca de 20,000 seguidores. Y ahí acaba mi presentación. Les conté la historia de una línea y de eso se trata. Que al final de cuentas es, si yo nomás llego con el dato, pues la gente, sí, la línea larga. No, tengo que contarles y hacerle emocional, involucrar esas cosas de cómo funciona la historia para que uno vea de exactamente qué pasó. Una tiene que tener muy claramente definido un propósito. No puedo hacer una pantalla llena de gráficas con muchos filtros y que realmente están ahí, pues no sé, ahí está la información. Porque cada dashboard tiene una audiencia determinada y cada área tiene distintas necesidades y distintas métricas. No puedo hacer un dashboard que funcione para todos, que parezca navaja suiza. Que la navaja suiza tiene todo tipo de herramientas, pero tiene una mala pinza, un mal desarmador, una mala navaja. Y yo necesito herramientas independientes. Un dashboard es importante que resuma la información más importante. Tengo que evitar que luzca como esto. Esto está bien para un reporte, pero no está bien para una información que yo veo todos los días. Un dashboard debe ser más parecido al tablero de un auto, que tiene un objetivo muy claro, que tú manejes mejor. Entonces, cuando se prende el foco de la batería del auto, es una alarma. Yo no necesito ver exactamente cuántos números indica la batería del auto. Simplemente con la alarma es suficiente. Así debe funcionar un dashboard. Tienen que tener una adecuada disposición de elementos. Es decir, a diferencia de una presentación, donde una presentación tú vas y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Es decir, la secuencia es lineal. En el caso de un dashboard, la secuencia es jerárquica. Va de lo más importante a lo menos importante. Entonces, lo primero tengo que ver, como ejemplo, qué requiere mi atención ya ahorita. Eso que requiere mi atención, ¿dónde está ocurriendo? Eso que ocurrió, ¿dónde ocurrió o a quién le está pegando? Para que yo pueda ir tomando decisiones si sigo avanzando o no. Y finalmente, volvemos otra vez a esta parte de la audiencia, que somos, ya seas tú un consumidor de información o un generador de información, todo cabe en que va a ser entregado a estas personas. Y aquí el mensaje es muy simple. Si no lo entiendes, no sirvió. Y todos esos 4 pasos que vimos de prepara tus datos, haz una adecuada labor de exploración y análisis, visualízalos para que sean fáciles de entender y ya sea que hagas una presentación o un dashboard, todo eso, si llegó a la persona o llegó a tus manos y no lo entendiste, puro tiempo perdido. Por lo cual es importante que no es el software. No hace falta que tú compres la mejor herramienta de mercado o la más actualizada. Es la persona. Las personas tienen que saber cómo hacer un mejor tratamiento de sus datos. Entonces, todos aquellos que manejen información numérica tienen que saber de cómo analizar información. Tienen que saber de análisis de datos. Y no estamos hablando, digo, de cosas complejas, no. Esta cosa sencilla tienes que presentármela mucho mejor para que yo pueda tomar una decisión de qué está pasando.